Hola, somos el equipo 7. Vamos a presentar nuestro proyecto final. El tema que elegimos es el de derivados y lo aplicaremos al caso de la crisis de Cemex. Estos son algunos de los temas que iremos abordando durante nuestra presentación. Y como introducción, sabemos que un derivado es un instrumento financiero que se relaciona al precio de un activo subyacente. Existen muchos tipos de derivados. Por ejemplo, los de cobertura tienen el objetivo de disminuir el riesgo. Lo de especulación, obtener ganancias, y los de arbitraje, tomar ventajas de los precios. Como les decía, abordaremos el tema del caso de la crisis de Cemex. Veremos los antecedentes, el crecimiento de esta empresa, las causas y consecuencias de la crisis y resaltaremos el uso de los derivados en ella. Respecto a sus antecedentes, la industria cementera se encontraba en una competencia expansiva internacional. La estrategia que seguían las empresas era fusionarse o bien comprar empresas rivales. Los líderes en el mercado eran la empresa francesa Lafarge y Holcim, que era suiza. Para el caso específico de Cemex, en los años 60 comenzó su expansión regional. Adquirió empresas rivales como lo fue Cementos Tolteca. Con esto se posicionó como líder en el mercado nacional. Hacia los años 90 comenzó su expansión internacional. Adquirió empresas españolas como lo fue Sanson y Valenciana. Con esto sus niveles de ventas y activos se incrementaron. Se consolidó internacionalmente con ventas por más de 21 millones de dólares. Con base en su situación financiera, Cemex se encontraba muy fortalecido, ya que tenía expansión nacional e internacional, pero también cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Valores de Nueva York. Respecto a su estrategia financiera, esta era llamada Cemex Way y consistía en reinvertir sus utilidades y con esto diversificar su financiamiento. Sin embargo, tenía diversas desventajas, entre ellas que generaba niveles de endeudamiento altos y esto comenzaba a tener desconfianza para los inversionistas. Por otro lado, utilizaba instrumentos financieros. Aquí los que resaltaban eran los derivados, ya que los utilizaba para aumentar su liquidez y reducir sus costos financieros. La crisis financiera mundial y la desaceleración económica general se convirtieron en el telón de fondo de la crisis de Cemex. Dos hechos están ligados a la crisis de esta empresa mexicana: la debacle de la economía global de 2008 y el mal manejo de productos derivados. A pesar del análisis del riesgo que cada adquisición implicaba, el Departamento de Planeación Financiera de la empresa no fue capaz de prever una crisis financiera generalizada que impactara en el sector de la economía mundial y, por tanto, redujera la actividad económica en todos los mercados en que Cemex operaba. No se tuvo en cuenta el papel económico de la incertidumbre. Sin embargo, la causa de fondo consistió en su estrategia de crecimiento mediante adquisiciones apalancadas que la comprometía ante terceros. Cemex nombró a esta estrategia Cemex Way, la cual consistía en la expansión de su tamaño, dado el número de operaciones y la amortización de la deuda, a través del flujo de efectivo generado por estas mismas nuevas adquisiciones. Cemex desarrolló un conjunto de conocimientos y capacidades que le permitieron competir en el mercado mundial. Sin embargo, el Cemex Way tenía una seria debilidad: el endeudamiento y la desconfianza que generaba cada una de estas nuevas adquisiciones. En 2007 y 2008, con la crisis iniciada en el sector inmobiliario y que se convirtió en la primera gran crisis global, las ventas de Cemex disminuyeron sustancialmente, lo que provocó que su deuda perdiera su grado de inversión y los bancos presionaran para cobrar sus adeudos. En 2008 perdió posición internacional, ya que la cementera tuvo que poner en venta gran parte de sus activos en Australia, cerrando operaciones de ventas con recursos de la cementera suiza Holcim, en la cual incluyó 249 plantas de concreto, 83 canteras de agregados y 16 plantas productoras de concreto. La adquisición de la empresa australiana Rinker en 2007, en combinación con el producto de los ciclos internacionales, le llevaron a su primer crisis financiera internacional. Para ello fue necesario contratar una elevada deuda con el sistema bancario. Esto fue posible gracias a que su liquidez estaba respaldada por una considerable generación de flujos de efectivo, así como su disponibilidad de líneas de crédito bancario y su acceso a diversas fuentes de financiamiento. Cemex periódicamente utiliza instrumentos financieros derivados como swaps de tasas de interés y monedas, contratos forward y opciones de monedas.
así como derivados de capital con el fin de lograr una estrategia financiera y cubrir sus obligaciones contingentes. Los instrumentos derivados se reconocen a su valor razonable estimado y los cambios en el valor estimado ocurridos en el periodo se reconocen en el estado de resultados, con excepción a los cambios provenientes de instrumentos derivados designados en una relación de cobertura de flujos efectivo, los cuales inicialmente se reconocen dentro del capital y posteriormente se reclasifican en el estado de resultados, en la medida en la que los efectos de las coberturas impactan estos resultados. En este caso, se han contratado swaps de tasas de interés relacionados con una porción de la deuda. Todo esto para cambiar el perfil de la tasa de interés originalmente negociada. Un swap de tasas de interés es un contrato de derivados financiero en el que dos de las partes acuerdan intercambiar sus flujos efectivos de tasas de interés. El intercambio de tasas de interés generalmente implica intercambios entre montos predeterminados con tasas fijas y montos con tasas flotantes. Los swaps pueden ser utilizados para cubrir ciertos riesgos, como el riesgo de tasas de interés, o para especular sobre los cambios en la dirección esperada de los precios subyacentes. En cuanto a Cemex, en el año de 2006 contrajo una deuda de 3.184 millones de dólares y para 2007 esa deuda se elevó hasta los 4.473 millones de dólares, arrojando una diferencia de 1.289 millones de dólares, y lo que hicieron para poder contrarrestar esa diferencia y hacer frente a sus deudas fueron contratar swaps. La tasa que Cemex pagaría con el instrumento contratado limitaría la tasa a 4.9%, teniendo en cuenta que en ese momento la tasa de interés se encontraba en 5.32%. Por las contrataciones y liquidaciones que se realizaron, se obtuvieron pérdidas por 27.000 millones de dólares, pero gracias a estos derivados, las pérdidas no fueron mayores. Para el final del 2007, la liquidez de Cemex mejoró y fue respaldada por una considerable generación de flujo de efectivo operativo, y para el cierre de 2007, la generación de flujo operativo sumó 3.598 millones de dólares. Como consecuencias, existió un contrato de saneamiento en el cual se estipulaba un estricto programa de pagos, en el que la empresa tenía que cumplir con ciertas medidas, como la venta de activos no estratégicos, recapitalizar la empresa mediante la emisión de acciones y principalmente limitar las inversiones de capital hasta el 2013. Esta última medida se convirtió en la principal limitante para la empresa, ya que por un lado su crecimiento había estado basado en la compra de empresas. La disminución de flujos. Sus ventas netas consolidadas descendieron un 2% respecto al mismo lapso de 2009, ubicándose en 3.765 millones de dólares. El flujo de operación fue un 13% menor que el trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Y el volumen consolidado de cemento aumentó un 2% respecto al trimestre del 2009, mientras que los volúmenes consolidados de concreto y agregados se redujeron en un 3%. Cemex informó que ampliaría un plan de recorte de costos, entre los cuales existió un recorte de personal y un cierre de plantas, que le permitió ahorros por 500 millones de dólares en 2009. De esta forma, Cemex reorganizó su operación, lo cual terminaría en un castigo de su participación de mercado, tanto nacional como internacional. Sin embargo, hubo cambios en la producción y en la capacidad. Estos disminuyeron y de alguna forma les permitieron enfrentar los altibajos en la demanda internacional. Existen variables económicas como la inversión, el ahorro y la tasa de interés que adquieren una dinámica importante respecto de instrumentos derivados. En el caso específico de Cemex, no se tenía una estrategia para mitigar los riesgos que estos instrumentos financieros implican. Es la confianza en el futuro que tiene cada uno de los empresarios lo que determina la inversión que han de realizar. Sin embargo, es imposible realizar previsiones seguras, ya que el nivel de inversión de la economía es en su conjunto el elemento inestable del sistema, lo cual es capaz de provocar las grandes fluctuaciones en la economía que da lugar a los periodos de crisis. Resulta fundamental el uso correcto de los instrumentos derivados como fuentes de financiamiento, así como para la cobertura de riesgos. En el caso de Cemex, fueron empleados para especular y apalancarse más que como cobertura.
Muchas gracias.